Bienvenidos, herederos de Dalton. Bueno, pues vamos a ir hoy con la segunda parte del vídeo dedicado al resumen de termodinámica. Y hoy vamos a ver pues el concepto de entropía, el enunciado del segundo principio y el criterio de espontaneidad en reacciones químicas. Todo esto a nivel de segundo de bachillerato y pues de una manera un poco rápida para que no se os haga el vídeo muy largo. Vamos a ver todos los conceptos que necesitáis para entender este tema. Comenzamos. Venga, vamos a por la segunda parte de este resumen de termodinámica. Y ahora vamos a ver cómo se gestó el segundo principio de la termodinámica. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Los físicos estaban preocupados en un momento dado por conocer cuándo un proceso era espontáneo, o sea, sucedía espontáneamente, y cuándo no. Y en aquel entonces, pues unos de los procesos que más estaban estudiando eran las máquinas térmicas, ¿de acuerdo? Bien, entonces llegaron a la conclusión siguiente, que se reflejó en el segundo principio de la termodinámica. Este principio fue enunciado por varios autores de maneras diferentes. A mí la que más me gusta es la definición o la expresión del segundo principio de Kelvin Planck, porque es la que yo entiendo que es más intuitiva y la que mejor se puede entender, ¿no? Entonces ellos dijeron que cuando tenemos una máquina térmica trabajando de manera cíclica, ¿vale? El calor que toma esta máquina de una fuente caliente, que está a una temperatura C, entonces toma un calor de esta fuente, no puede ser transformado íntegramente en trabajo. Es decir, si aquí produce un trabajo, el trabajo tiene que ser más pequeño que el calor que ha absorbido de la fuente caliente. O dicho de otra manera, parte de este calor tiene que cederse a una fuente fría, a un medio que esté más frío. ¿De acuerdo? Esto es el segundo principio de la termodinámica. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que aplicando las ecuaciones del primer principio a este segundo principio, resulta que si se tomaban determinadas máquinas funcionando reversiblemente entre dos fuentes de calor, teníamos unas máquinas que se llamaban máquinas de Carnot, ¿de acuerdo? Y hay un concepto que se llama el rendimiento de una máquina térmica, que es el cociente entre el calor absorbido por la máquina térmica y el trabajo que puede realizar. Bueno, pues desarrollando estos conceptos se llegó a la conclusión de que existe una variable de estado que en un ciclo cerrado, bueno, que existe una magnitud que cumple esto, que en un ciclo cerrado la variación del calor reversible absorbido partido por la temperatura era cero. Entonces, si una magnitud cumple esto, que en un ciclo cerrado su valor es cero, esto es una función de estado. ¿Vale? Su variación no depende del estado inicial, o sea, del camino seguido, sino solamente del estado inicial y del final. Y a esta magnitud le llamaron entropía. O sea, la variación de entropía, el diferencial de entropía es la variación del calor absorbido intercambiado reversiblemente partido por la temperatura. Entonces, físicamente, esto no es nada,
O sea, no podemos tener una imagen física de lo que es la variación de entropía o lo que es la entropía. Porque un calor partido por una temperatura, pues no nos podemos hacer una imagen física de lo que es. ¿De acuerdo? Pero resulta que en todos los procesos, si cogemos un sistema que está rodeado de un medio, ¿vale? Y esto lo aislamos, sistema aislado, a esto lo podemos llamar universo, ¿vale? Bueno, pues resulta que la variación de entropía del universo, que podríamos obtener sumando la variación de entropía de nuestro sistema más la variación de entropía del medio, siempre es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si es verdad el segundo principio de la termodinámica. Entonces, el igual es para procesos reversibles. Procesos reversibles que en la realidad pues casi nunca se dan. Entonces, en todos los procesos observables por nosotros, la variación de entropía del universo es mayor que 0. Esto es otra manera de enunciar el segundo principio de la termodinámica, ¿vale? Bueno, si queréis poner el igual para situaciones de equilibrio, pues lo podéis poner. Entonces esto nos da una manera de saber si un proceso es posible o no es posible. O sea, va a suceder espontáneamente o no va a suceder espontáneamente. Siempre que sepamos la variación de entropía de todo el universo. Claro, conocer la variación de entropía de todo el universo es un proceso complejo y bastante complicado, ¿vale? Entonces, bueno, fue una primera aproximación a predecir la espontaneidad de los procesos, pero no fue una solución definitiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como hemos dicho, esta magnitud de aquí, físicamente, a nosotros no nos hacemos una idea mental de qué es lo que significa, ¿no? Y entonces hubo otra rama de la física que se llama la mecánica estadística. Mecánica estadística, que estudiando estos procesos espontáneos, pues concluyó que en los procesos espontáneos siempre el proceso evolucionaba a el estado más probable. Estado más probable. ¿Vale? De todos los estados que podía tener el sistema al más probable. Y este estado más probable coincidía con el estado de mayor desorden. Mayor desorden. Entonces, por asociación, si un sistema... si un proceso es espontáneo cuando la variación de entropía del universo es mayor que 0 y también es espontáneo cuando aumenta el desorden, se puede asociar un aumento de entropía a un aumento de desorden. Y por tanto, se puede asociar un descenso de la entropía, la variación de entropía negativa, a un aumento del orden. ¿De acuerdo? Pero esto es una interpretación de lo que viene a ser la entropía, no es la entropía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a borrar un poquito aquí. Entonces, cualitativamente, yo puedo asociar procesos de aumento de desorden a procesos con variación de entropía positiva, cualitativamente, ¿vale? Por ejemplo, el paso de una sustancia líquida a una sustancia en estado gaseoso va a tener una variación de entropía positiva. ¿Por qué? Porque el desorden aumenta. Las partículas de gas están más desordenadas que las de líquido. O el paso de una sustancia en estado sólido a una sustancia en estado líquido. Pues lo mismo, variación de entropía positiva. ¿Vale? Si una sustancia se descompone, A da B más C, están aumentando el número de moles,
la variación de entropía también es mayor que cero. ¿Por qué? Porque hay mayor desorden en el sistema cuando más separadas están sus piezas. ¿De acuerdo? Aumento del orden. Vale, cuando aumenta el orden hemos dicho que podemos asociar una disminución de entropía, una variación de entropía negativa. Entonces, si yo tengo un gas que pasa a líquido, pues yo puedo decir que la variación de entropía de ese proceso va a ser negativo. O un líquido que pasa a sólido, o un gas que pasa a sólido, ¿vale? Se están ordenando. Cuando el sistema se ordena, la variación de entropía es negativa. También sucedería esto si pues dos compuestos se combinan para dar un tercer compuesto. ¿Vale? Si se reduce el número de moles del sistema, también baja la entropía del sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, esto sería desde el punto de vista cualitativo. ¿De acuerdo? Para el cálculo de variación de entropía numérico en un sistema, se puede hacer del mismo modo que hacíamos el cálculo de variaciones de entalpía del sistema, ¿de acuerdo? Hay una pequeña diferencia, que es que los valores de entropía están tabulados de manera absoluta. Es decir, si yo tengo una reacción en la que AA más BB da CC más DD, resulta que a diferencia que en las entalpías, que no se podían calcular entalpías absolutas, sino que conocíamos entalpías de formación, en este caso sí que se conocen las entropías absolutas de cada uno de los compuestos, ¿vale? Entropía absoluta en condiciones estándar de A, entropía absoluta en condiciones estándar de B, de C y de D. ¿Vale? Bien, entonces, la variación de entropía de la reacción es la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos por las entropías absolutas de los productos menos la suma de las entropías absolutas de los reactivos por la suma, por la entropía de los productos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues no tiene más, ¿vale? Entonces, si la variación de entropía es positiva, el proceso es de aumento del desorden, y si es negativa es de aumento del orden. Bueno, no habíamos dicho que siempre aumentaba el desorden, es decir, que la variación de entropía del universo siempre era mayor que cero. Sí, y esto no lo incumple, porque esto es nuestro sistema. Aquí dentro se da la reacción. Nosotros podemos tener aquí un incremento de S del sistema negativo, siempre que el incremento de S del medio sea mayor que cero y a su vez mayor que el incremento de S del sistema. ¿De acuerdo? Lo que ha de ser mayor que cero es la suma de los dos. Incremento de S universo es incremento de S del medio más incremento S del sistema. Entonces, este puede ser negativo siempre que este sea positivo y la suma de los dos sea más grande que cero. O igual en el caso de que el proceso sea reversible. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hasta aquí el tema de entropía, ¿vale? Y segundo principio de la termodinámica. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que como hemos dicho, nosotros necesitamos un criterio para saber si un proceso se produce espontáneamente o no, ¿vale? Bueno, pues para esto llegaron Gibbs y otros, y en sistemas en los que se produce una reacción química, ¿vale?, pudieron
establecer un criterio de espontaneidad sin tener en cuenta la variación de entropía del medio. Es decir, si no necesitamos conocer la variación de entropía del medio, y conociendo solo qué pasa en el sistema, podemos predecir la espontaneidad del proceso. Y eso se hace mediante otra función de estado que ellos descubrieron, que es G. G, que es energía libre de Gibbs, o energía libre sin más, es la suma de H menos temperatura por entropía. ¿Vale? Entonces, la variación de energía libre de Gibbs es la variación de entalpía menos T por la variación de entropía. ¿De acuerdo? Entonces, si se ha de cumplir el segundo principio, esto ha de ser siempre menor o igual que 0, para que el proceso sea espontáneo. Será menor que 0 para procesos espontáneos. Será igual a 0 para procesos en equilibrio. Y será mayor que 0 para procesos no espontáneos. ¿Vale? No tiene más que esto. A ver, el procedimiento de demostración de esto es un poco más elaborado, pero bueno, a este nivel simplemente tenemos que saber esto, que existe una función de estado que se puede hallar a partir de las entalpías y la entropía del sistema y que predice la espontaneidad de un proceso. ¿Vale? Entonces, la variación de G en una reacción se puede calcular o aplicando esta fórmula, es decir, conociendo la variación de entalpía y la variación de entropía de la reacción, o si conocemos las variaciones de energía libre de Gibbs de formación de reactivos y productos. ¿Vale? Entonces, si conociéramos estos valores, para hallar la variación de energía libre de Gibbs, simplemente tendríamos que hacer como si estuviéramos calculando la variación de entalpía. Entonces, variación de energía libre de Gibbs de la reacción es la suma de coeficiente estequiométrico de los productos por variación de energía de formación de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por variación de energía libre de Gibbs de formación de los reactivos. ¿Vale? Y simplemente, pues esto, analizando el signo de esta variable de estado, podremos saber si el proceso es espontáneo o no espontáneo. Bueno, pues creo que con esto nos queda un resumen rápido de los conceptos que tenemos que tener claros en este tema. Espero que os haya sido de ayuda. Espero que seáis felices, que nada ni nadie os impida seguir aprendiendo y ser bienvenidos a Quantum Academia.